en este planeta. Reclamamos la promesa de tu presencia. Venimos con confianza ante tu trono, porque venimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Vamos a repasar brevemente lo que estudiamos anoche. En primer lugar, vamos a hablar de los principios que debemos aplicar para el estudio de Mateo 24. Y ustedes me van a ayudar a repasar. ¿Cuál es el primer principio? El estudio de Mateo 24 es muy importante. En segundo lugar, Mateo 24 tiene ¿cuántos cumplimientos? ¿Cuántos cumplimientos tiene Mateo 24? Dos cumplimientos. ¿Cuál es el primero? La destrucción de Jerusalén. Eso no lo estudiamos. En el manual, tengo el manual de Mateo 24 con las notas escritas allá en la mesa. Ahí está un capítulo sobre el cumplimiento con la destrucción de Jerusalén, que no lo estoy presentando acá, pero las señales se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén también. En tercer lugar, Mateo 24 fue escrito especialmente para gente secular. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Para quiénes fue escrito? ¿Para quién lo predicó Jesús? Para los creyentes, para que no sean engañados. Muy bien. Para estudiar Mateo 24 también hay que comparar ¿qué? Marcos 13 y Lucas 21. Porque los tres evangelios que tienen la misma enseñanza de Jesús tienen detalles distintos. Entonces tenemos que complementar un bosquejo con otro para tener el cuadro completo. Luego nos dimos cuenta también que el mejor comentario sobre Mateo 24 es ¿qué? El conflicto de los siglos. Y último, los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico. Muy bien, ya se despertaron. Gloria a Dios. Esos son los principios que estamos aplicando en el estudio de este capítulo. Ahora vamos a repasar la secuencia de eventos que estudiamos en el tema de anoche, para colocar el marco, el contexto de lo que vamos a estudiar esta noche. En primer lugar, dice que se van a levantar falsos cristos. Esa no es la falsificación de la segunda venida por Satanás. Son personas que van a decir que son Cristo durante el tiempo de gracia. Luego dice que habrá guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres, terremotos y alborotos. ¿Quién causa todas estas cosas? ¿Quién causa todo esto? Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere echarle la culpa de todas estas cosas ¿a quiénes? A los que son fieles a Dios. Lo mismo que pasó en los días de Elías. ¿A quién le echaron la culpa de la sequía y de la pestilencia? A Elías, el mensajero. Y lo buscaban para matarlo. No lo pudieron matar, pero lo buscaron para matarlo. Ahora el versículo 9 dice que como resultado de todos estos desastres, ¿qué va a venir para el pueblo de Dios? Tribulación, sin calificativo. La palabra tribulación sola. ¿Y qué va a pasar en esta tribulación? Ya lo vimos anoche. El pueblo de Dios será perseguido y odiado. ¿Y habrá qué? Mártires. ¿Todavía está abierta la puerta de la gracia en el versículo 9? Sí, claro que sí. Se refiere a este tiempo de angustia previo. Se llama previo porque es antes del gran tiempo de angustia. En el versículo 21, que tiene el calificativo grande. Es una tribulación mayor, en otras palabras.
Ahora, ¿quiénes son los que van a traicionar a los fieles de Dios? Los musulmanes, los budistas, los hindúes. ¿Quiénes? Ya vimos. Amigos, familiares, hijos a padres, padres a hijos. Todo esto lo vimos en la Biblia y en el Espíritu Profecía, dicho sea de paso. Habrá mártires durante este periodo, según vimos. ¿Y qué tendrá que hacer el pueblo de Dios cuando venga esta tribulación? Tiene que salir corriendo. ¿Sí o no? No. Si salen corriendo, ¿quién va a testificar? ¿Quién va a proclamar el fuerte clamor? Este no es el momento de huir. El momento de huir es en el versículo 16. ¿Me están entendiendo o no? ¿Saben que yo me sorprendo, quedo pasmado cuando yo leo el Espíritu de Profecía y veo que la hermana Joy presentó todo en el mismo orden que está en Mateo 24? ¿Cómo sabía ella cuál era el orden? Lean el libro, Eventos de los Últimos Días. Ahí está todo el orden. Hay una pequeña equivocación que les voy a compartir en el culto divino el sábado en la mañana, en la secuencia. ¿Ante quiénes tendrá que comparecer los fieles de Dios cuando en esta tribulación? Ante gobernantes y reyes. ¿Con qué propósito? Para dar testimonio de nuestra fe. ¿La puerta de la gracia todavía está abierta? Pues si no está abierta, ¿de qué va a ir a testificar? ¿Y quién le va a dar el poder a los fieles de Dios para proclamar el mensaje? El Espíritu Santo, lo leímos en la Biblia. ¿Cómo se llama eso al final de la historia? La lluvia tardía. Y entonces el pueblo de Dios proclamará el fuerte clamor. Eso también lo vimos en Mateo 24. Ahora, ¿qué va a pasar con muchos, con la mayoría, dice la sierva de Dios, en la iglesia cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución? ¿Qué va a pasar? Van a apostatar. Y eso está en el versículo 10. Se usa la palabra entonces. Entonces muchos tropezarán, que ya vimos que son cristianos superficiales. ¿Recuerdan que hablamos de la semilla que cayó entre pedregales? Cuando viene la persecución, dice, ¿qué cosa? Tropiezan. Así que ahí está el zarandeo en Mateo 24. Por causa de la persecución de esta pequeña tribulación. Pequeña no en intensidad, pequeña en términos de corta duración. Y se van a levantar en ese tiempo, ¿quiénes? Falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los ministros. Tanto de otras iglesias, que cuando sus miembros vienen y les dicen, oye, escuché este tema sobre el sábado. El sábado es el día. No se preocupen, esos adventistas son fanáticos. La hermana White dice que van a profetizar cosas suaves. A eso se refiere, falsos profetas. Y en ese tiempo, ¿qué va a pasar con el amor de muchos? Se va a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar? Por causa de la transgresión de la ley. ¿Cuál mandamiento específicamente? El sábado. El amor de muchos se enfriará. Ahora, para que el amor se enfríe, tiene que haber estado ¿qué? Caliente. Está ampliando la razón de la apostasía. La razón es que el amor de muchos se enfría por la transgresión de la ley. Y eso nos hace recordar Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón se ha ido con la mujer, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios.
Pero luego dice que los que perseveren hasta el fin. Es decir, los que no apostaten, ¿qué va a pasar? Los que son fieles a Dios, los que perseveren hasta el fin, como dicen algunas versiones, los que permanezcan firmes hasta el fin, esos serán salvos. Y luego habla de la predicación del Evangelio, y luego vendrá el fin. ¿Es la predicación del Evangelio en cuál contexto? ¿El Evangelio se ha predicado desde los tiempos apostólicos, sí o no? Sí, los apóstoles predicaron el Evangelio. Pablo predicó el Evangelio. Entonces algunos dicen, ve, Mateo 24 no está en orden cronológico porque el Evangelio se predicó desde allá. Pero como vimos anoche, el mensaje del primer ángel es la predicación del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo en el contexto del inicio del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Ni los apóstoles, ni Lutero, ni el apóstol Pablo podían predicar el Evangelio en el contexto de la hora del juicio, porque la hora del juicio no había llegado durante el tiempo de ellos. Sí, ese versículo está en orden cronológico. Ahora sí estamos listos para estudiar cosas nuevas. Le voy a dar un bosquejo de todo el resto del capítulo 24 hasta el versículo 31 para que tengan en mente la secuencia. Hoy vamos a estudiar el versículo 15 hasta el versículo 20. Pero le voy a resumir también el versículo 21 hasta el versículo 31. Esta noche vamos a hablar de la abominación desoladora. Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora, huyan. Es decir, la abominación desoladora, cuando se ve, cuando los fieles de Dios ven la abominación desoladora, el próximo paso es que deben ¿qué? Huir. Y aquí viene un detalle muy interesante. Yo había citado este versículo muchas veces, pero no en su contexto. En el evangelismo a veces se usa Mateo 24:20 para comprobar que 40 años después que Cristo murió se estaba guardando el sábado. Porque dice, en cuanto a los que huyen, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, los que huyen, ¿cuál día guardan? El sábado. En su contexto tiene mucho más sentido eso, ¿verdad que sí? Y luego en el versículo, eso es el versículo 20, los que huyen guardan el sábado. Y luego el versículo 21 empieza la gran tribulación. No tribulación, la gran tribulación. Y luego en los versículos 23 al 27 viene la falsificación de la segunda venida de Jesús por Satanás. Ahora les adelanto algo. ¿Cuándo Satanás va a falsificar la venida de Jesús? ¿Antes de cerrarse la puerta de la gracia o después? Todo el mundo dice antes, pero están equivocados. Porque en la secuencia, el versículo 21 habla del comienzo de la gran tribulación. Y versículo 21 y 22. Y luego el versículo 23 al 27 habla de la falsificación de la segunda venida de Cristo por Satanás. Y la palabra entonces aparece. Viene la gran tribulación. Entonces, si alguien te dice que el Cristo está aquí o está allí, no salgas. La hermana White usa esos versículos en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Esto lo vamos a tratar el sábado por la mañana.
Viene la falsificación de la segunda venida en los versículos 23 al 28. Y luego el versículo 29 dice: entonces el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. Luego dice: entonces se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y entonces enviará sus ángeles. La palabra tote se usa en todos esos versículos. ¿Está Mateo 24 en orden cronológico? Sí, mis hermanos y hermanas. Eso es la belleza de Mateo 24. Nos da toda la secuencia de eventos finales a donde podemos enchufar lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis y los eventos que menciona el Espíritu de Profecía. Teniendo el esqueleto, podríamos decir. Teniendo los puntos centrales, podemos rellenar los espacios. Con Daniel, con Apocalipsis, con Génesis, con todo lo que dice la Sagrada Escritura. Así que eso es lo que nos espera estudiar. Hoy vamos a estudiar hasta el versículo 20 y mañana en la noche vamos a estudiar del versículo 21 hasta el versículo 31. Ahora vamos a Mateo 24 y vamos a ver lo que dice el versículo 15. Mateo 24 y el versículo 15. Dice allí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Huyan a los montes. ¿Cuándo es el momento de huir? Cuando se ve la señal de la abominación desoladora. Pero ahora fíjense qué interesante esto. El Evangelio según San Lucas habla del mismo evento, pero lo expresa de una forma distinta. Fíjense en Lucas 21 y el versículo 20 y 21. Lucas 21 y el versículo 20 y el versículo 21. Es la misma enseñanza de Jesús, pero parece ser radicalmente distinto. Dice ahí en Lucas 21 y el versículo 20: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué es la abominación desoladora entonces? Cuando Jerusalén es rodeada ¿de qué? De ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. La rodeada de ejércitos es la abominación y la destrucción es la desolación. En Mateo, abominación desoladora; en Lucas, rodeada de ejércitos, destrucción. Así que dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ahora la pregunta clave es: ¿qué era la abominación que los que estaban en la ciudad podían ver? Quiero leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 41, donde la hermana White está describiendo las legiones romanas. Las legiones romanas tenían una insignia, un estandarte. Y fíjense lo que tenía el estandarte. Conflicto de los Siglos, página 41. Está hablando de el esparcimiento del Evangelio. Y la hermana White escribió: el Evangelio penetró hasta regiones que eran inaccesibles
aún para las águilas de Roma. ¿Qué significa las águilas de Roma? Está hablando de las legiones, del ejército de Roma. Había lugares en el imperio que eran tan inaccesibles, hasta para las legiones romanas, que la hermana White se refiere a las águilas de Roma. ¿Y por qué las águilas de Roma? Porque en el estandarte de las legiones romanas, de cada división del ejército romano, tenían en el estandarte un águila. Y los estandartes eran idólatras. Fíjense lo que escribió Elena White en El conflicto de los siglos, página 25. Tan pronto como los estandartes idólatras. ¿Qué clase de estandartes eran los que tenían los romanos? ¿Que tenían el águila? ¿Era qué? Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, es decir, la abominación desoladora no se colocó en la ciudad, sino en un área que se consideraba sagrada fuera de los muros. Porque si se colocó en la ciudad, entonces, ¿cómo podía el pueblo de Dios huir? Así que dice, tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. ¿Cuál es la señal de que los cristianos debían huir? Cuando vieron las águilas de Roma, sus estandartes idólatras clavados en el suelo sagrado que se extendía a cierta distancia de los muros de la ciudad. Dice, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Ahora, ¿qué tenían los estandartes romanos? Les voy a explicar, porque se ha descubierto arqueológicamente qué contenía el estandarte romano. La hermana White dice que tenían un águila. Tenía un águila con las alas extendidas, el estandarte. La cabeza del águila estaba virada hacia la derecha. En las garras el águila tenía flechas y alrededor del águila había una guirnalda dorada que representaba el dios Sol Mitra. Y Flavio Josefo dijo que escribió que cuando las legiones romanas circundaban una ciudad y clavaban sus estandartes en el suelo, se inclinaban y les rendían adoración a los estandartes, porque el estandarte representaba el dios Sol Mitra. Por eso la hermana White se refiere a los estandartes como idólatras. Dicho sea de paso, Flavio Josefo fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Así que cuando él dice esto podemos confiar que cuando él dice que se clavaban en el suelo y luego las legiones romanas le rendían adoración a los estandartes que representaban al dios Sol Mitra, podemos saber que ese es realmente lo que sucedió. ¿Qué hicieron los cristianos cuando vieron esta señal? La abominación. ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Qué hicieron los que no prestaron atención a la señal? Fueron destruidos cuando la ciudad fue destruida. Ahora, alguno podrá decir, pero pastor, ¿cómo podían escapar los cristianos si la ciudad estaba circundada? Sí, ven, las legiones romanas rodean la ciudad
Y vimos la señal, pero ¿cómo podían huir si las legiones tenían circundada la ciudad? Aquí es que intervino la providencia de Dios. Cestio Galo, que era el general de las tropas de Roma, en el año 66 circundó la ciudad. Y todo parecía que la ciudad iba a caer. Pero algo sucedió cuando todo parecía que iba a caer la ciudad. Algo sucedió. Quiero leerlo. Primero en el conflicto de los siglos y luego quiero leerles de Josefo. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Levantó sus ejércitos y se fue. Y los falsos profetas en la ciudad le dijeron al pueblo: ven, ven, esta es la ciudad de Dios, esta ciudad no puede ser destruida. Y los ejércitos de los judíos se fueron tras los romanos, y los romanos tuvieron muchas pérdidas de eso. Porque los falsos profetas decían que Dios los estaba favoreciendo. Flavio Josefo concordó, o la hermana White concordó con lo que dijo Josefo en la obra Las guerras de los judíos. Josefo escribió: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, Cestio se retiró de la ciudad. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los cristianos cuando vieron retirarse las legiones romanas? Se escaparon de la ciudad. Y la hermana White dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. La providencia de Dios había dado la señal y había hecho posible de que la gente pudiera huir de la ciudad. Ahora, este es el evento histórico, pero ahora necesitamos ver cuál es el cumplimiento final de esto. Pero para entender el cumplimiento final, la señal al fin de la historia, necesitábamos estudiar primero lo que ocurrió en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Ahora quiero pedirles que saquen un billete de $1. ¿Tiene un billete de $1? A ver, saquen el billete de $1, no sean pichirres. Pichirre es una palabra venezolana, significa tacaño. Cuando tengan el billete de $1, levántenlo. A ver, levántenlo. En alto, que yo lo pueda ver. Que pasen los diáconos a recoger la ofrenda. Créanme, les pediría que suban para la ofrenda si fueran de 100. Ahora, ustedes encontrarán en la parte de atrás del billete 2 círculos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Esto es lo que se conoce como el gran sello de los Estados Unidos, the Great Seal of the United States. Fue adoptado en el año 1782, en los mismos orígenes de este país. No es una innovación reciente, es algo que va a la misma raíz de la fundación de los Estados Unidos de América. ¿Qué importancia tiene este sello? Son los dos lados del sello. Les leo de un libro
que se llama The History of the United States Flag, la historia de la bandera de los Estados Unidos, página 115. Dice: el gran sello es el emblema oficial de la nación. Todas las proclamaciones y documentos judiciales, legislativos y ejecutivos, son los tres ramos del gobierno, contienen este sello que autentica y certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. El sello tiene que aparecer también en todas las leyes y estatutos de la nación. ¿Cuán importante es el sello? Todas las leyes tienen que tener el sello. ¿Creen que la ley dominical va a tener el sello? ¿Creen? Sí, porque dice aquí: todas las proclamaciones y documentos judiciales, legislativos y ejecutivos contienen este sello que autentica y certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. Ahora miremos qué contiene el sello. Miremos en primer lugar al lado izquierdo. ¿Qué hay ahí? Una pirámide inconclusa. Ahora, necesitan tener buenos ojos para esto. Pero si miran la base de la pirámide, van a encontrar el año 1776 en números romanos. ¿Por qué en números romanos? ¿Acaso cuando los Estados Unidos fue fundado se usaban números romanos? No. Pero al pie de la pirámide, la fecha 1776 está en números romanos. Se vuelve más interesante. Encima está el ojo de la providencia. ¿Y qué está irrumpiendo del ojo? Los rayos del sol. Además de eso, se encuentran dos inscripciones en latín. ¿Acaso se hablaba latín cuando los Estados Unidos fue fundado? No. Se hablaba inglés de Inglaterra. Las dos inscripciones, una está encima de la pirámide, que significa Annuit Coeptis, que significa Él ha favorecido nuestro proyecto, supuestamente refiriéndose a Dios. Dios ha favorecido el proyecto de fundar esta nación. La otra inscripción está al pie de la pirámide y dice Novus Ordo Seclorum, en latín, que significa un nuevo orden mundial. ¿Y ustedes creían que nuevo orden mundial es una idea reciente? Ese es en un lado. El otro lado del sello, ¿qué tiene? Un águila. ¿Cómo están las alas? Extendidas. ¿Qué tiene el águila en las garras? Flechas. ¿Hacia dónde mira la cabeza del águila? Hacia la derecha. ¿Qué está encima de la cabeza del águila? El sol irrumpiendo a través de las nubes. Y hay una inscripción encima de la cabeza del águila. E pluribus unum, en latín, que significa de los muchos, uno. Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Cuántos sí han ido alguna vez a Washington, D.C.?
¿Qué clase de arquitectura tienen los edificios principales del gobierno en Washington, D.C.? Arquitectura romana. El Capitolio, la Corte Suprema, los monumentos a Lincoln y Jefferson. Tremenda influencia romana en la arquitectura. No solo eso, sino como la Roma antigua, la ciudad está llena de monumentos y estatuas en conmemoración de los grandes eventos de la historia del país. Y muchos de esos monumentos ponen la fecha en números romanos. Pero hay más. ¿Saben ustedes que al comienzo de la historia de los Estados Unidos no les gustaba a los ciudadanos que a los ejércitos se les llamara ejércitos? El primer ejército de los Estados Unidos se llamaba Legión. ¿De dónde viene eso? De Roma. Aún hoy tenemos en los Estados Unidos The American Legion, que se desprende últimamente de eso. Les disgustaba mucho que se hablara de ejércitos. Decían, tenemos que hablar de legiones. Y saben que se crearon muchas banderas. Yo tengo fotos de todas las banderas que se establecieron en esa época para representar la legión. Por ejemplo, una de esas banderas fue elaborada en 1791. Se llamaba el estandarte de la legión. ¿De dónde viene su estandarte? De Roma. Y en el estandarte está un águila. Era una bandera bien grande, una águila del tamaño de la vida real, con las alas extendidas, la cabeza virada hacia la derecha, flechas en las garras y los rayos del sol irrumpiendo del cuerpo del águila. ¿Cómo se llama la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos? Senado. Y los que sirven allí se llaman senadores. ¿De dónde viene eso? De Roma. Ahora alguno podría decir, pero pastor, son coincidencias. No son coincidencias. Por 3 razones sabemos que no son coincidencias. Número 1, ya vimos que Mateo 24 tiene ¿cuántas aplicaciones? 2. La primera tuvo que ver con un águila así, con la adoración al Dios Sol. ¿Será que al final también tiene que ver con un águila y con el sol? Es la primera razón. La segunda razón es que los fundadores de la nación admiten abiertamente que adquirieron sus símbolos de Roma. Les leo una cita que viene de Whitney Smith: las banderas a través de las edades en todo el mundo, página 314. Dice abiertamente que los fundadores adoptaron sus insignias de la Roma antigua. Dice así: el espíritu neoclásico de los Estados Unidos a fines del siglo XVIII buscó en la antigua República Romana muchos de sus símbolos, incluyendo el nombre de la Cámara Alta del Congreso, el Senado. En Roma se introdujo el águila como un símbolo republicano. Por lo tanto, los americanos escogieron el águila nativa como emblema nacional en 1782. Así que la primera razón por la cual sabemos que no es coincidencia esto es porque Mateo 24 tiene una doble aplicación. Y la señal
en el contexto de la Jerusalén antigua, involucraba un águila y la adoración al sol. Al final de la historia tiene que haber alguna relación con el águila y también algo que tenga que ver con adoración al sol. Ya no el objeto del sol, sino el día del sol, que viene del paganismo. Quédense conmigo. En tercer lugar, y más importante, Elena White escribió que lo que pasó con las legiones romanas antes de la destrucción de Jerusalén se va a cumplir en los Estados Unidos de América con la ley dominical. En el tiempo de Jerusalén, el sol literal, que le rindieron adoración. Al final de la historia, la adoración en el día del sol, que vamos a encontrar que es idolatría también. Escuchen estas dos citas de la hermana White. La viejita sabía lo que estaba diciendo. Y digo viejita cariñosamente, porque algunos dicen, esa vieja. Dicen despectivamente. Porque no la leen. O porque la leen con el propósito de criticar. Lean el Espíritu de Profecía con mente abierta, hermanos y hermanas. No vayan con ideas preconcebidas. Esta mujer. La razón por la cual a la gente no le gusta el Espíritu de Profecía es porque ella se mete en la vida de uno para corregir las cosas que andan mal. En vez de criticar a la mensajera, enderecemos la vida. Escuchen esta cita que viene del tomo 5 de los Testimonios, página 426 y 427. Esto ya es inspirado. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, ¿cuál es la institución del papado que se va a imponer? El domingo, muy bien. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se desvinculará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Algunos se equivocan y piensan, el partido republicano es el que va a poner la ley dominical. La hermana White no está hablando de partido republicano, está hablando de un estilo de gobierno que es república. Es decir, cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y representativo, lo que significa republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora escuchen la aplicación. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos. ¿Así como qué? Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la del domingo, el día del sol, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Yo pregunto, ¿la ley dominical viene antes de cerrarse la puerta de la gracia? ¿Sí o no? Es lo último antes de cerrarse la puerta de la gracia.
Porque la sierva de Dios dice aquí, y vuelvo a recalcar esto, cuando nosotros veamos la señal, sabremos que llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que, ahora escuchen bien, el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver, pero todavía no ha emprendido el vuelo. Y luego dice, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob, la gran tribulación. La segunda cita está también en el tomo 5 de los Testimonios, página 439. Nuevamente la hermana White compara la señal de las legiones romanas y la señal con relación al día del sol, al final de la historia. Dice así: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, asimismo, la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Ven la comparación? Entonces, y ahora fíjense, ahora viene la huida. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Si no es tiempo para testificar ante reyes y gobernantes, en ese momento es tiempo de huir, según el Espíritu de profecía. Ahora, ¿cuál es la secuencia que vemos en estas dos citas? Número 1, se legislará y obligará una ley dominical. Segundo, cuando esto suceda, la puerta de la gracia está por cerrarse. ¿Por qué? Porque, como dice la sierva del Señor, se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Es decir, la ley dominical viene inmediatamente antes de que se cierre la puerta de la gracia. La ley dominical será la señal para que los fieles huyan a lugares desolados. En ese momento los fieles no estarán entrando a las ciudades para testificar, sino huyendo de ellas para salvar sus vidas, como pasó con Lot. ¿Cuándo se cerró la puerta de la gracia para Sodoma? Cuando los hombres de la ciudad se reunieron alrededor de la casa de Lot y dijeron: sácanos a esos hombres que queremos conocerlos. ¿Conocerlos cómo? ¿Como yo los conozco a ustedes? Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Es lo que estaban diciendo. Porque Lot no estaba de acuerdo con la conducta de ellos. Y dice que le hicieron violencia a Lot. Y trataron de derrumbar la puerta. Pero Dios les dio ceguera. Los ángeles metieron a Lot y cerraron la puerta. Cuando la puerta se cerró, en ese momento se cerró la gracia para la ciudad de Sodoma. Y luego, ¿qué le tocó a Lot hacer? Huir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Las historias de Génesis son tipológicas también, son profecías. No solamente Daniel y Apocalipsis profecías. Las historias de Génesis también son profecías. Y luego entonces se cierra la puerta de la gracia. Y viene la gran tribulación. De eso hablaremos, Dios mediante, mañana en la noche. Y un punto que voy a mencionar el sábado,
en el sermón del culto es que una vez que el pueblo de Dios huya y los impíos den un decreto de muerte en contra de ellos, ellos van a clamar día y noche para que Dios los libre de sus enemigos. Ahora, no sé si adelantarme un momentico aquí, pero tal vez puedo compartir esto con ustedes. Y es que cuando el pueblo de Dios está clamando para que Dios los libre de sus enemigos, la historia que es la base de eso es la historia de Jacob. Cuando Esaú venía ¿a qué? Esaú venía a destruir a Jacob y a su familia. ¿Y qué hizo Jacob? Clamó a Dios para que lo librara de la ira de su hermano. Por eso se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Esa es la gran tribulación. Todo lo que viene desde el versículo 21 hasta el versículo 31 es después de cerrarse la puerta de la gracia. Y la señal es lo último, de que el ángel de la misericordia ya se va. Y por eso yo digo que la falsificación de la segunda venida es durante el tiempo de angustia. Porque el hermano White siempre que dice que el pueblo de Dios está clamando a Dios para que Dios los libre, siempre es en el contexto del tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Y la hermana White nos dice exactamente cuándo Satanás va a tratar de falsificar la segunda venida. La hermana White dice que cuando el pueblo, y esto lo voy a presentar el sábado, me estoy adelantando un poco para despertarles el apetito. La hermana White dice que cuando el pueblo de Dios en el tiempo de angustia están clamando a Dios para que los libre de sus enemigos, en ese momento Satanás va a falsificar la segunda venida. Va a venir y le va a decir a ellos: he venido para contestar sus oraciones. Les voy a presentar múltiples evidencias de que pues es después del cierre de la gracia. Porque hoy en día se ha proliferado como fuego que la falsificación es antes del cierre de la gracia. ¿Y qué importa? Sí importa, porque algunos adventistas van a decir: yo sé que cuando Cristo venga no va a tocar la tierra. Así que cuando yo vea que Satanás está falsificando la segunda venida, yo voy a saber que es Satanás. Pero si sucede después de cerrarse la puerta de la gracia, ya no pueden decidir en favor del Señor. ¿Están entendiendo? Es crucial saber cuándo Satanás va a falsificar la segunda venida y por qué. Ahora, alguno podrá decir: pero pastor, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. La hermana White dice que es equivalente, pero algunos dicen: no es lo mismo. Sí es lo mismo. Le voy a explicar por qué. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó con propósito de adoración? No, es un objeto secular para dar luz. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó con propósito de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Igual es idolatría. No importa que es un objeto que el hombre establece para la adoración o un día que el hombre establece para la adoración, igual es idolatría. Y dicho sea de paso, en la Biblia, abominación siempre se relaciona con idolatría. Por ejemplo, Deuteronomio 7, 25 y 26
donde Israel está por entrar a la tierra prometida y Dios les advierte que no se contagien con la idolatría de Canaán, dice lo siguiente: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. En la época de Constantino, la iglesia adoptó los objetos de culto de los paganos, incluyendo el día del sol, que los paganos guardaban en honor al dios sol. Los paganos paganizaron al cristianismo. Los cristianos no cristianizaron a los paganos. Aún hoy en día pueden visitar la Basílica de San Pedro y van a encontrar una estatua que supuestamente es de San Pedro, pero en realidad es una estatua del dios Júpiter. Y ya hoy en día no se puede besar el dedo gordo de Júpiter o del supuesto San Pedro, porque de tanto besar el dedo gordo se ha ido acabando el dedo. Así que ahora me dicen que uno no puede besar el dedo. Adoptaron la estatua, dijeron: era de Júpiter, ahora es de Pedro. El día del sol era de los paganos, ahora es nuestro. ¿Están captando? Por eso la hermana White se refiere al domingo como el sábado idólatra. Múltiples veces la hermana White se refiere al domingo como el sábado idólatra, porque el hombre lo estableció como día de adoración, no Dios. Permítame leerles